Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor por este tiempo que podemos estar en su presencia. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se encuentran hoy aquí. Y nos alegramos de poder estar hoy en la presencia del Señor para ser ministrados, para ser edificados, para ser bendecidos a través de su palabra. Amén, amén. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis. No piense usted que voy a revelarle quién es el 666 ni algo parecido. Solo hasta el capítulo 3 he llegado. Vea por favor allí capítulo 3, versículo 7 en adelante. No he recibido tanta revelación. Capítulo 3, versículo 7 en adelante. Hemos estado durante este mes hablando acerca de la importancia de ser iglesia, de lo que significa y el valor que tiene congregarse, ser parte de la comunidad. Hemos tocado asuntos como que no se puede vivir la vida cristiana saludable si no tenemos una vida congregacional saludable. Que vivimos en un mundo, hermanos, que nos está constantemente golpeando. Entonces, nuestra vida, nuestro corazón, a veces se siente decaído. Hay semanas en que somos golpeados tremendamente y sentimos que tambalea nuestra fe. A veces tenemos momentos en que se acaban los recursos económicos y sentimos desconfianza. ¿Qué va a pasar? ¿Con qué voy a pagar la luz? ¿Qué va a pasar con la cuenta del arriendo? ¿Qué va a pasar? Y somos amenazados. Somos amenazados en nuestra confianza en el Señor. Por eso es importante la vida de comunidad, la vida de iglesia, porque es aquí donde nuestro corazón vuelve a tomar fuerzas. Es aquí donde nuestra vida cristiana vuelve a tomar sentido. Es aquí junto al Señor, hermano, en la administración de su Espíritu. Cuando escucho al hermano que está a mi lado y que yo sé que tiene tantos problemas como yo, pero lo veo levantar sus manos, entonces me fortalezco. Cuando miro al lado y digo, si él puede, entonces yo también. Si el Señor que ha fortalecido a mi hermano, entonces también podrá fortalecerme a mí y me sacará de mis dificultades. Por eso es importante la vida de iglesia y por eso es que Jesús le da tanto valor, el propio Señor Jesucristo le da tanto sentido, tanto valor a lo que es la iglesia. Así que quiero animarle, muchas gracias, quiero animarle allí al capítulo 3, versículo 7 del libro de Apocalipsis. Leemos esto en el nombre del Señor. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aleluya.
He aquí, yo pongo una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra en el corazón de tus hijos. Bendice, Señor, esta palabra. Permite, Dios amado, que esta palabra pueda hacer recobrar vida a quien se siente desfallecido en su fe. Permite esta tarde, Señor, que quien se ha sentido probado durante esta semana, amenazado en su fe, Señor, esta tarde, por medio de tu palabra, pueda cobrar sentido otra vez su vida cristiana. Señor, ministranos por medio de tu Espíritu Santo. Auxíliame, Señor, para compartir esta palabra, para comunicar, Señor, lo que viene de tu palabra y por medio de tu Espíritu, Señor. Habla a tu iglesia. Tu palabra es un medio de gracia que nos alimenta, nos fortalece, nos vivifica, Señor. Gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las iglesias están formadas por personas, por seres humanos. Todos nosotros formamos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Somos parte de la iglesia y a la vez somos la iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene su propia vida. Cada uno de nosotros se enfrenta a dificultades, se enfrenta a adversidades, enfrenta luchas. No solo luchas que tienen que ver con lo externo, hermano. Luchas que tienen que ver también con nuestra propia naturaleza. Ustedes seguramente me han escuchado muchas veces hablar del pecado remanente. Esas cosillas que nos han quedado a pesar de que somos justificados, de que estamos en Cristo, de que somos salvos, todavía en nuestra vida quedan esas cosillas con las que luchamos. Y a veces yo no sé por qué razón, hermano, a veces esas cosillas toman tanta fuerza. Amanecen con un vigor, hermano, esas cosas del pasado, del viejo hombre, de la vieja mujer. Parece que en la noche se alimentan. Porque uno se levanta, hermano, y tiene una sensación de que es un fracasado, de que no va a llegar a ninguna parte, de que el evangelio que está viviendo no tiene fuerza, de que no tiene fe, de que es un miserable, que está podrido y que no vale nada. Hermano, no dan ni ganas de salir de la casa. Es terrible. Nuestra propia naturaleza nos humilla. Es como que le saliera un dedo de adentro, hermano, y nos apuntaran. Tú, pero si tú no vales nada. ¿Qué es tu fe? Si ayer estabas llorando, pensando que iba a hacer con tu futuro, si tú no tenés fe, y nos sentimos nosotros mismos, nos acusamos. Nos decaemos. La fe, la iglesia somos nosotros. Con todos nuestros avatares, hermano, con todas nuestras dificultades, nosotros somos. Por eso es que lo primero que me gustaría destacar en este pasaje es a quién va dirigida la carta. Escribe al ángel de la iglesia. Yo sé que hay algunos que han dicho que aquí este pasaje está dirigido al pastor de la iglesia. Yo no comparto eso sinceramente. Primero porque todo el Nuevo Testamento ha demostrado que las iglesias de Asia, porque estas 7 iglesias que están aquí en Apocalipsis son las 7 iglesias de Asia. Éfeso, Esmirna, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Todos son grupos de iglesias que fueron formados por el trabajo misionero de Pablo. Entonces, las iglesias de Asia está probado por el Nuevo Testamento que tenían más de un pastor. Así que no puede estar dirigida al pastor de la iglesia, además que no tendría sentido, porque la carta en general, la carta está dirigida a la comunidad, de hecho toca aspectos que tienen que ver con la comunidad. Siguiendo la misma línea de interpretación de algunos célebres y destacados intérpretes del Nuevo Testamento, sería más sano en el contexto de las propias cartas decir que cuando
Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia, está diciendo, escribe al sentir de la iglesia. Escríbele al espíritu de la iglesia, al sentido de la iglesia, a la filosofía de la colectividad de la iglesia, porque las iglesias van cobrando, hermano, una especie de personalidad. Todas las instituciones, mire, yo sé que usted no ha escuchado nunca, porque usted no venga, pero esas declaraciones, por ejemplo, de los futbolistas, ¿ah? No, es que estamos preparados, este año sí que ganamos el campeonato, y hay como todo un espíritu, una filosofía, un mover, porque la institución se mueve hacia allá, hacia ser triunfadores. Bueno, las iglesias también. Las iglesias van cobrando una personalidad, un sentido, y uno puede convertirse en una comunidad, en una iglesia deprimida, en una iglesia atormentada, o en una comunidad victoriosa, de fe, ferviente, adoradora. Eso va a depender de qué clase de personas seamos nosotros. Entonces, este sentido es lo que le da el carácter a la iglesia. Y aquí se está dirigiendo una carta al espíritu de la iglesia, a la personalidad de esta iglesia. La iglesia de Filadelfia había tomado una personalidad, un espíritu, un carácter, una filosofía, una razón de ser. Y esa razón de ser estaba moderada por las circunstancias que les había tocado vivir. ¿Qué es la iglesia de Filadelfia? La iglesia de Filadelfia es un pequeño grupo de creyentes, hermano, que eran naturales de la ciudad de Filadelfia, que escucharon la palabra seguramente de algunos de los discípulos de Pablo, que después volvieron a su ciudad y trataron de establecer una comunidad de creyentes en un lugar absolutamente inhóspito. Filadelfia era una ciudad, en primer lugar, tremendamente apartada de los puertos del mar Egeo. Por lo tanto, era una ciudad que no tenía posibilidades comerciales. No había desarrollo económico en Filadelfia. Filadelfia es una ciudad asentada sobre unas colinas de uno de los cordones volcánicos más grandes que hay en Turquía en este momento. De hecho, en el año 17, hermano, un terremoto había destruido completamente la ciudad de Filadelfia, a tal punto que sus habitantes prefirieron irse a vivir fuera de la ciudad, porque era casi imposible habitar Filadelfia. Además, Filadelfia, como es una ciudad griega, se convierte en una especie de réplica de la antigua Atenas. En Filadelfia estaban los templos a todos los dioses paganos que tenían los griegos. En Filadelfia estaba el templo de Apolos, en Filadelfia estaba el templo de Afrodita, en Filadelfia estaba los cultos mistéricos, estaba el culto de la tauromaquia, en Filadelfia incluso estaba el templo dedicado a Británico, hijo adoptivo de Tiberio César, que le había aportado Lucas en el año 17 para reconstruir la ciudad después del terremoto. Habían hecho un templo dedicado al hijo del emperador, el británico, templo al británico. Pero el que la llevaba, hermano, no era Renca. El que la llevaba allí era el templo a Bacón. ¿Sabe usted quién es Baco? Baco es el dios del vino, cosa que yo sé que ningún feligrés de esta capilla conoce. El vino es una especie de brebaje, hermano, que emborracha a los seres humanos hasta perder la cabeza. Bueno, el dios de Filadelfia, el que la llevaba en el culto, era Bacón. Y ahí, hermano, era donde se celebraban los bacanales. Ahí es donde estaban los bacanes, de donde viene esa palabrita obscena por lo demás, que yo quisiera que hoy aprendiera y no la volviera a usar. Decirle, hermano, tú eres bacán. Porque lo que le está diciendo es que es un pilucho que danza, hermano. Eso le está diciendo cuando usted le dice a alguien que es un bacán. Porque los bacanales, hermano, eran mujeres borrachas especialmente
bien dotadas, ¿cierto? Que se desnudaban absolutamente y corrían por las colinas de Filadelfia, desnudas y borrachas, danzándole a Bacón hasta terminar en un culto orgiado. El pecado, la decadencia, la fuerza que tenía la mundanalidad en la ciudad de Filadelfia estaba ahogando a la iglesia. Los creyentes de Filadelfia era un grupo de creyentes que era una iglesia, pero una iglesia sin fuerza, una iglesia sin capacidad, una iglesia que no podía irrumpir en la evangelización, una iglesia que se sentía limitada, afectada. Era difícil poder desarrollarse. A esa iglesia es a la que se le escribe la carta. ¿Y quién escribe la carta al sentir de la iglesia? Es interesante la presentación que hace Jesucristo. El que escribe la carta es el santo. Mire, hermano, imagínense estos creyentes en medio de una sociedad tan cargada de idolatría, tan cargada de depravación, tan cargada de pecado, una sociedad, hermano, tan alejada de Dios. Jesucristo se le presenta a la iglesia de Filadelfia en su carta diciendo que el que escribe es el santo, el verdadero. La verdad es que el texto allí dice alesinos, el genuino. El que escribe la carta se presenta como el genuino, el único, el que es verdaderamente Dios. Es el que se presenta en esta carta delante de una iglesia desprovista, de una iglesia limitada, de una iglesia con una sensación de fracaso, con un espíritu, hermano, apagado. Se le presenta como el verdadero. Y no solo como eso. El tercer título con el que se presenta el escritor de la carta, que es el propio Jesucristo, dice que es el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. La verdad es que este título, hermanos, está tomado de una profecía del profeta Isaías. Isaías había profetizado sobre Israel, porque Israel había pecado, Israel se había desviado. Israel había dejado de cumplir su propósito como pueblo de Dios. Y entonces Dios le reprende a través del profeta y le dice: mira, Israel, yo voy a quitar la llave que te he dado de tu mano. El mensaje del reino, el mensaje mesiánico va a ser quitado de ti y lo pondré sobre otro. A otro le daré la llave del reino. Bueno, ahora el que se presenta a la iglesia de Filadelfia se presenta como el que tiene la llave para abrir y nadie tiene poder para cerrar. Qué tremenda la forma de presentarse, hermano, delante de la iglesia. Es interesante notar, hermano, que Jesucristo tiene atención, Jesucristo tiene preocupación también por las iglesias pequeñas. Jesucristo tiene preocupación por aquellas iglesias que no tienen fuerza, que no tienen capacidad, que no tienen vigor, que no tienen herramientas. Jesucristo se acuerda de la pobre iglesia de Filadelfia. Fíjese de la manera que Jesús trata a la iglesia. Yo conozco tus obras. El verbo usado aquí para conocer, hermano, no es un verbo muy común. No se trata de conocer como quien dice: sí, yo conozco al caballero del almacén. Porque ese es como un conocer por encima. Sí, yo conozco al conserje del edificio, en realidad no lo conozco. Sé que hay un caballero de bigotito que ve tele todo el día y es el conserje, pero no lo conozco. Solo sé que está ahí. Bueno, este verbo usado aquí, hermano, es un verbo que tiene que ver con conocer la motivación de algo.
Jesucristo le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco lo que te motiva para orar. Yo conozco lo que tienes por dentro. Yo conozco lo que te mueve, iglesia de Filadelfia. Yo conozco lo que te hace obrar, no solo lo que obras. Qué importante, hermano, es saber que Jesucristo conoce nuestro interior. Jesucristo no conoce a su iglesia solo, hermano, por lo que es capaz de hacer. Hoy vivimos en medio, hermano, de una actividad o activismo evangélico salvaje. Hoy hay una competencia tremenda, hermano, de iglesias por tratar de llenarse de gente, haciendo mil cosas para tratar de tener personas, haciendo cientos de actividades, miles de espectáculos, trayendo a los mejores cantantes de alguna parte para tratar de reunir personas. Pero aquí hay un Dios, un Señor, diciendo: yo conozco lo que te motiva. Yo conozco obrar. Yo conozco lo que tienes por dentro. Yo sé lo que te mueve realmente. La iglesia de Filadelfia estaba siendo conocida interiormente por la persona de Jesucristo. Hermano, las iglesias son las personas. Somos las personas las que hacemos iglesia. Y hoy esta palabra nos está diciendo Jesucristo que conoce lo que nos hace obrar. Conoce lo que nos tiene hoy aquí. Él conoce lo que realmente nos motiva. Él conoce lo que realmente nos mueve. Él conoce nuestra vida interior, lo que realmente nos motiva para hacer lo que estamos haciendo. Yo conozco tus obras. Y he puesto delante de ti una puerta abierta. Una iglesia, hermano, que estaba disminuida, una iglesia que estaba limitada, una iglesia que estaba sintiéndose fracasada, una iglesia que estaba sintiendo que no tenía posibilidades, en una ciudad sin proyección, en un lugar sin poder desarrollarse, sin tener recursos, sin tener posibilidades. El Señor le dice: yo pongo delante de ti una puerta abierta. Hermano amado en el Señor, yo quisiera decirle esta tarde que no depende de nuestras capacidades, no depende de nuestros recursos, no depende de cuánta posibilidad económica tenemos para convertirnos en una iglesia que sea capaz de ministrar a la vida de las personas. No depende, hermanos, de cuánta gente hay, de cuánto poder económico tenemos, de cuántas posibilidades, de cuántos contactos. No depende de eso. Depende de que el Señor ponga delante de nosotros una puerta abierta. Y esa es la promesa que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia. Una iglesia amenazada por el paganismo, una iglesia amenazada por la corrupción, una iglesia incluso, hermano. Si uno sigue la lectura, se puede dar cuenta que era una iglesia incluso amenazada por los propios judíos. La sinagoga de judíos que había en Filadelfia, en esta ciudad, se había convertido en una amenaza para los cristianos. De hecho, coincide el periodo de desarrollo de la iglesia de Filadelfia, coincide, hermanos, con el periodo en que el judaísmo intensificó mucho su desprecio y persecución contra los cristianos. El año 90, hermanos, fue el año en que se cerró el canon de la escritura hebrea y se hizo la gran convención de Jamnia en Israel. Y en la convención de Jamnia, de hecho, los judíos establecieron las 18 bendiciones.
Y la número 15 decía literalmente, el Señor destruye a los cristianos. Acaba con ellos por su arrogancia. Esas eran las bendiciones de Israel. Y aquí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis dice que los que se decían ser judíos, pero que no eran, sino que eran de la sinagoga de Satanás, se habían convertido en enemigos de la iglesia de Filadelfia. O sea, era una iglesia, hermanos, que tenía serias dificultades. De hecho, el propio escritor y autor de la carta, que es Jesucristo, lo dice. Tienes poca fuerza. Micra dunamis, poca capacidad de gestión. Ustedes entienden, seguramente hay quienes aquí en esta sala que entienden el sentido de la palabra gestión, que no es solo tener recursos, sino que es tener esta red de contactos. Hoy día se habla mucho de eso, ¿no? Para generar negocios, para tener una red de contactos. Los hermanos de Filadelfia no tenían nada. No tenían una red de contactos, no tenían posibilidades. No tenían capacidad de gestión, tenían una mínima capacidad de sostenerse. Me llamó profundamente la atención este pasaje al analizarlo, hermanos, porque me permitió como pastor analizar la realidad de nuestra comunidad. ¿Qué es la comunidad Casa de Gracia? Una comunidad con poca capacidad de gestión. De hecho, la reunión administrativa recién pasada, hermanos, estábamos hablando de un proyecto de un hermano de nuestra congregación que a mí me parece un proyecto interesante, que es comenzar con un programa radial. Que cuesta muy poco dinero, hermano, mensual. La verdad es que es muy barato. Son 2 horas a la semana y es muy barato, hermano. Solo 60,000 pesos. Pero la comunidad Casa de Gracia no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene como un dinero extra, como para sostener el programa todos los meses. Poca capacidad de gestión. Yo conozco tus obras. Sé que tienes poca fuerza. Sé, iglesia de Filadelfia, le dice Jesús, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David en su mano, le dice a la iglesia, sé que tiene poca capacidad de gestión, que no tiene la fuerza suficiente, que no eres la iglesia más grande, que no eres la iglesia más famosa, que no eres como Sardi, que tiene riqueza, que no eres como Efesio, que está en un puerto, que tiene gente de todas partes del mundo, no eres como otra, no tienes la capacidad de otra. Yo conozco lo que te hace obrar, yo conozco lo que te mueves, porque has guardado mi palabra. Mire, hermano, era una iglesia pequeña, era una iglesia sin capacidad de gestión, era una iglesia instalada en una ciudad horrible, era una iglesia instalada en un lugar difícil, era una iglesia instalada en un segundo piso de un edificio donde probablemente, como decía un hermano hace un tiempo atrás, nadie va a entrar a nuestra iglesia por pasar por la calle porque ni nos escuchan. Sí, es probable. Pero para ser una iglesia que bendiga, necesitamos características como las de la iglesia de Filadelfia. Sé que tienes poca fuerza. Sé que tienes poca capacidad de gestión. Pero has guardado mi palabra. Es interesante el término que usa Jesús aquí al escribir esta carta. Porque el término significa te has vuelto hacia la palabra. Te has volcado hacia la palabra. No es, hermano, un guardar de esconder. Interesante. Uno podría pensar lo contrario. Una iglesia rodeada de templos falsos, de cultos paganos, una iglesia rodeada de gente que amenaza. Lo menos que uno podría hacer, hermano, es esconderse. Ojalá nadie sepa que soy canudo, y menos que voy a esa iglesia chica de ahí que no tiene ni un brillo. ¿Ah? Claro, porque uno sacaría pecho, hermano, seamos sinceros. Uno sacaría pecho si no,
oye, ¿vaya a la iglesia? Sí, voy a la iglesia, ¿no? Hay como 500 personas. Y más encima soy yo un ministro de la iglesia donde hay 500. No saca pecho. Pero 20, 25, 30, a lo mejor no es para sacar pecho. Eso le pasaba a la iglesia de Filadelfia. Pero tenían una característica interesante. Se habían volcado, no en esconder la palabra, sino en mantenerla pura. La idea de custodiar aquí en el texto, hermano, no es la idea de que ellos tenían la Biblia guardada en algún cajón donde nadie se la tomara. No, sino que ellos habían tenido la capacidad de salir a la calle. Y cada vez que venía alguien de algún culto falso, de Bacón, o alguien del culto de la Afrodita, o alguien del culto mistérico, o alguien del culto de la tauromaquia, para decirle, no, mira, lo que pasa es que ellos defendían la palabra y la mantenían con rectitud. Si hay algo, hermano, si hay algo que puede verse amenazado hoy en la iglesia, si hay algo que se puede ver amenazado hoy, hermano, en la realidad de las iglesias, es custodiar la palabra, mantener sana la doctrina, mantener viva la palabra del Señor. Hoy día hay lugares, hermanos, donde se ha transado por la palabra. Hoy día hay lugares que para poder mantener gente, para mantener músicos, para mantener una buena banda, para mantener un buen grupo de personas, para poder congregar 200 o 300 personas, se ha transado por el mensaje de esta palabra. Pero Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, yo sé que has mantenido la palabra a pesar de la dificultad. Yo sé que has mantenido la doctrina. Sé que has guardado, has custodiado lo que aprendiste de la revelación de Jesucristo. Y no solo eso. Sé también que no has negado mi nombre. Es interesante, lamentablemente por razones, hermano, obvias, yo no puedo explicar y ayudarles a seguir. A mí se me hace más fácil enseñar que predicar, debo ser honesto. Por ahí cierta hermana de nuestro ministerio me dijo en una oportunidad, si usted pudiera predicar como enseña, sé que estaríamos felices cada domingo. En realidad soy fome predicando y prefiero enseñar porque prefiero explicar los detalles, y esta vez no puedo explicar el detalle gramatical que tiene el párrafo aquí. Pero aquí cuando dice, no han negado mi nombre, el texto no está diciendo solo de que ellos hayan ido por el mundo hablando de Jesús. El texto, hermano, el párrafo gramaticalmente está diciendo cuando has sido puesto en dificultad, cuando se te ha obligado, cuando se te ha presionado para que digas que no eres cristiano. El texto tiene la idea, hermano, si lo sigue expertos como Eddie Carballosa o entre otros, digamos, intérpretes del texto bíblico, hermano, siguen la idea de que estos cristianos parece que eran empujados, tironeados para meterlos, hermano, a algunos de estos templos falsos. Parece que se divertía a la gente de Filadelfia, hermanos, presionando a los cristianos para ver si negaban el nombre de Jesús. Eran puestos a prueba por la propia gente de la ciudad. Oye, vamos, entremos aquí a este templo, si total da lo mismo. Dice que cuando estaban puestos a prueba, que cuando eran presionados, que cuando eran aplastados, que cuando eran estrujados, hermanos, por la gente, ellos nunca dijeron no al nombre de Jesucristo. El texto, el párrafo tiene la idea, hermano, entrega la idea de que ellos fueron capaces de sufrir la dificultad, de sufrir el problema, de sufrir la burla, de sufrir la presión de la gente, pero nunca negar que eran cristianos. Qué tremendo desafío hoy. Hoy hasta inventamos formas de decir que somos cristianos sin que se note. Oye, tú, típico en el trabajo, tú soy diferente, no eres como los demás, tú eres evangélica, no, yo no soy evangélica, yo, bueno, tuve un encuentro con Cristo, y empezamos a darle una vuelta larga, hermano, para terminar diciendo que somos cristianos y que creemos en el evangelio.
Estos hermanitos, hermanos, no se dieron ninguna vuelta larga. Ellos no tuvieron problema, a pesar de las dificultades. Fue tanto la presión, hermano, tan fuerte la presión que sufrió la iglesia de Filadelfia, que el propio Jesucristo le dice: por cuanto ha mantenido la palabra de mi sufrimiento, por cuanto han mantenido la palabra de mi sufrimiento, yo te haré columna del templo de mi Dios. Aleluya. Una iglesia, hermano, que se sentía sofocada, una iglesia que se sentía limitada, una iglesia que se sentía aplastada, una iglesia con poca fuerza, con poca capacidad de gestión, con un sufrimiento enorme, pero que habían guardado la palabra y no habían negado el nombre de Jesús. Las iglesias somos nosotros. Las iglesias somos cada uno de nosotros. Y una iglesia va a tener un espíritu, un sentido, una filosofía de ser, en la medida de que usted también tenga una actitud frente a la palabra que se le ha predicado. Yo quisiera animar a Casa de Gracia. Yo sé que tenemos poca fuerza. Yo sé que tenemos poca capacidad de gestión. Pero no vamos a transar con su palabra. Mira, hermano, yo he visto muchas veces frustrados proyectos en esta comunidad. Muchas veces. Pero no voy a cambiar la palabra y voy a seguir manteniendo. La iglesia se sostiene por ofrendas y bienes. No voy a inventar, hermano, cómo rematar el evangelio, cómo sacar más recursos, cómo contarle un cuento para que usted pueda dar. No se lo voy a inventar, hermano. Voy a seguir manteniendo lo que dice la palabra del Señor. Porque si Él quiere mantener, Él abrirá una puerta delante de nosotros. Si Dios quiere bendecir, hermano, lo que somos como iglesia, Dios tendrá que abrir una puerta delante de nosotros, porque el que tiene la llave es Él. Esto no es una cuestión mágica, hermano. Esto no es una cuestión de presión. Yo quiero que usted crezca sano. Yo quiero que usted crezca fundado en la palabra. Yo quiero que usted, como miembro de una iglesia, tenga una vida feliz. Tenga una vida en que no sea abusado. Se sienta parte de una iglesia donde usted se sienta bien. Y para eso tenemos que mantener la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos? En una reunión pasada, hermano, escuchaba a la hermana encargada del Ministerio de los Niños diciendo que se sentía agotada, poco respaldada, poco apoyada. Somos una iglesia que tiene poca capacidad de gestión. A veces ni siquiera hemos podido aportar por largos meses, hermano, ni siquiera un poco de recursos para que los niños compren algo. ¿Por qué no lo tenemos? Eso somos, esa es nuestra realidad como comunidad. Pero yo sé que el Cristo que ha escrito la carta está preocupado aún de las iglesias pequeñas. Y tiene la llave de David en su mano. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Tiene la capacidad de abrir una puerta delante de nosotros. Él puede abrir una puerta delante de nosotros que nos permita bendecir. Mire, déjeme decirle algo. Hoy día está en el pic de éxito y de fuerza todo lo que significa neopentecostalismo. Todo lo que significa iglesias, hermanos, llenos de música, llenos de eventos, llenas de cosas. Pero déjeme decirle algo, eso pasa, hermano. Y cuando esa gente se siente herida, comienza a buscar a personas, a creyentes, que puedan tener una vida sólida, y entonces allí va a estar usted para bendecir y sanar la vida de esas personas. Le aseguro, hermano, como todas las cosas que he visto a través del ministerio, estas cosas van a pasar. Y gente empieza a tratar de buscar algún lugar, hermano, seguro, algún lugar donde haya una palabra sana, algún lugar donde hayan relaciones sanas, algún lugar donde hayan personas que sean sinceras, donde haya una palabra que realmente bendiga, donde haya un ambiente que realmente bendiga. Y para eso necesitamos ser la iglesia que somos. No inventarnos nada. No vamos a inventarnos, hermano, algo que no somos. Vamos a esperar que el Señor abra una puerta.
Cuando Él habla, hermano, nadie podrá cerrar. Amén. Amén. Y cuando Él comience a hacer, hermano, entonces será de bendición, porque será como Él quiere. Quiero que incline su cabeza un momento. La comunidad Casa de Gracia somos cada uno de nosotros. Con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras adversidades. La comunidad de creyentes, hermanos, somos lo que es nuestra realidad. Probablemente usted ha tenido momentos difíciles. Probablemente durante este tiempo ha pasado por dificultades, se siente amenazado, se siente lleno de temores, se siente afligido, siente que su fe tambalea. El Señor quiere ministrar a su vida hoy. El Espíritu Santo de Dios quiere ministrar a nuestro corazón. Sé que tiene poca fuerza, pero ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Quiero animarle a buscar al Señor allí en oración. Comience a orar, abra su corazón. Él conoce lo que nos hace obrar, Él conoce lo que nos mueve, Él conoce lo que nos motiva. Bendito Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Nada podemos aparentar, Señor. Esto es lo que somos. No estamos interesados como iglesia, Señor, en parecer lo que no somos. No estamos interesados, Señor, en hacer cosas que no están a nuestro alcance. No estamos interesados en vivir una realidad, Señor, que no es la nuestra. Nosotros estamos interesados en tu palabra. Estamos interesados, Señor, en tener una relación contigo. Estamos interesados, Señor, de que sea la presencia de tu Espíritu Santo la que se mueva en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos interesados en vivir una vida, Señor, sincera delante de ti. Esto es lo que somos como iglesia. Ministra, Señor, a nuestra vida por medio de tu Espíritu. Señor, tú abriste una puerta grande, Señor, para la iglesia de Filadelfia a pesar de su condición. Tú puedes abrir hoy, Señor, una puerta también para la comunidad Casa de Gracia. Señor, nosotros esperamos de tu mano, esperamos en ti, esperamos de tu bendición. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús.